Buenas tardes, compañeros de la sección D. El lunes tuvimos problemas con la señal de internet. Estaba intermitente y así continuó. Tampoco pude dar clases en la otra sección. Espero que el día de hoy no tengamos ningún problema. He buscado un lugar más accesible a la señal de internet aquí en mi casa y creo que no vamos a tener problemas. No sé por qué falló el día anterior, porque siempre ahí es donde he dado clases. Yo creo que la primera parte pues sí la escucharon sin problema. Y considero que donde empezó a molestar la señal fue cuando hablábamos de las notificaciones. Por lo que voy a repetir esa parte. Yo les decía que las notificaciones, al igual como ustedes lo estudiaron en Derecho Procesal Civil, en el Código Tributario, pues es prácticamente lo mismo. Se señalan plazos cuando se debe notificar. En este caso, el Código Tributario, en el artículo 132, habla de 10 días hábiles después de la fecha de la resolución, pero ustedes saben que en la práctica, para los que han litigado, esos plazos no se cumplen, a pesar de que existen sanciones. Las formas de notificación que tiene el Código Tributario, según el artículo 129 y 130, se refiere a las notificaciones personales. O sea, todo lo que ahí se señala como una determinación de oficio, por ejemplo, debe ser notificada personalmente. Está también la notificación notarial, que funciona igual que en el Código Procesal Civil y Mercantil, según el artículo 134. Las notificaciones que hacen los notificadores, en el 133. Pero está este Código Tributario de una vez dejó plasmado para lo que podía darse en el futuro. Y es el caso de que dejó establecido que se podían hacer notificaciones por correo certificado, según el artículo 133 en el tercer párrafo. Pero lo más novedoso es la notificación electrónica. Cuando se creó el Código Tributario en 1991, pues todavía no podíamos pensar en esa clase de notificaciones. Sin embargo, ahora, una vez lo accede el contribuyente, proporciona su correo electrónico y todas las notificaciones de la SAT las está haciendo por correo electrónico. Ahora, ¿dónde es que se deben de realizar las notificaciones? Ustedes leyeron en el artículo 114, porque era parte todavía del examen, lo referente al domicilio fiscal. Y el Código Tributario, respecto a esto del domicilio fiscal, se lo toma muy en serio, puesto que se señala ahí en el artículo 114 que el domicilio fiscal es el lugar que el contribuyente o el responsable señale para recibir citaciones o notificaciones o demás correspondencia que remita a la SAT. Y ese domicilio fiscal uno lo fija en el momento de que se inscribe en el registro tributario unificado. Por eso les decía yo a ustedes en clases anteriores, que cuando se gradúen, piensen bien dónde van a señalar para recibir notificaciones, puesto que es muy común que nos graduamos y nos abocamos con algún compañero que ya tiene instalada su oficina. El problema es que no vamos a estar mucho tiempo en esa oficina y colocamos el número de domicilio fiscal, la dirección, y posteriormente nos vamos a otro lugar y no damos el aviso que se tiene que dar. Y en las sanciones está de que si no damos el aviso,
pues existe una multa. Pero no es tanto el problema de la multa, sino el caso de que nos sigan notificando en ese lugar y que podamos tener problemas posteriores. Y nosotros sin saber de que ya la Administración Tributaria nos ha estado notificando. En el artículo 115 y 116 se señala los domicilios fiscales de las personas individuales y de las personas jurídicas. Eso ustedes también ya lo leyeron, pero lo importante del domicilio fiscal es que ustedes no deben de fijar un domicilio fiscal en el que posteriormente van a dejar de operar. Esto es lo más recomendable para los que viven aquí en la capital, por ejemplo, pues es mejor poner el domicilio de su residencia para que ahí les llegue cualquier citación. Supónganse que ustedes no se van en buenas relaciones con la persona con la que estaban. Van a llegar notificaciones de la SAT y lo único que van a hacer es tirarlas al basurero. Y si ya no está ni la persona con la que ustedes originalmente se fueron, pues lo que va a suceder es que los que lleguen van a decir sencillamente que no los conocen, o si lo recibe una secretaria va a recibir la notificación y la van a tirar a la basura. Pero el problema más grave es que, de acuerdo a esta sección segunda que se refiere al domicilio fiscal, es que cualquier notificación que les hagan en el domicilio fiscal que ustedes señalaron, pues sencillamente la Administración Tributaria lo da por bien hecho, porque así está regulado. Esto del domicilio fiscal, el primero es el que uno fija, pero si se va a iniciar un expediente, una primera solicitud, entonces sí ya se puede cambiar ese domicilio fiscal y se coloca la dirección en la primera solicitud con el que inicia el expediente, o puede ser el mismo domicilio fiscal. Pero yo les decía el día anterior que es mejor, si ustedes van a llevar un expediente de la Administración Tributaria, poner de una vez para recibir notificaciones, citaciones, su FETE profesional y señalar que el contribuyente actúa bajo su dirección. Y actuando de esa forma, cualquier notificación les va a llegar a su oficina. Pero ¿qué sucedería si la Administración Tributaria, por error, notifica de nuevo en el domicilio fiscal, habiéndose ya iniciado un expediente en el cual se señaló un nuevo lugar para hacer notificaciones? Bueno, ahí lo que procede es interponer una acción de nulidad, tal y como lo dice el artículo 141, que las notificaciones son nulas. Y la acción de nulidad se tendrá que utilizar supletoriamente los artículos del 613 al 618 establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Veamos ahora el asunto de la prueba. La prueba está regulada en el artículo 142. 142. Pero ese artículo únicamente se refiere a la presentación de documentos originales o fotocopias autenticadas. Y por lo demás, prácticamente, supletoriamente, se tendrá que utilizar el Código Procesal Civil y Mercantil. Eso es lo que yo les decía cuando hablábamos de la autonomía del derecho tributario. Depende en la parte procesal de otras leyes, de otros derechos. La prueba dice, si presenta originales, deberá de presentarlo con una fotocopia para que se quede certificada en autos. Pero si presenta una fotocopia autenticada, lo que señala el artículo en la literal B es que en cualquier momento la Administración Tributaria les puede pedir que presenten el original. O sea, se reserva
En otras palabras, el derecho de verificar si es cierto que existe un original. Muy importante, en el artículo 143 se habla de un periodo de prueba de 30 días. Y en todo el proceso administrativo o tributario, este es el único periodo de prueba que existe. No hay otro periodo de prueba. Y como consecuencia, les decía yo el otro día que aun cuando el primer escrito en el artículo 122 no señale que se deben aportar pruebas, es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo para poder hacer uso de ese periodo y poder presentarlas. O sea, el escrito inicial lo que se hace, ustedes ya lo saben, es ofrecerlas. Si uno las tiene, pues de una vez las puede adjuntar. Pero siempre deberá aprovecharse ese periodo de prueba. Si las pruebas no se pudieron tener durante todo el trámite del proceso administrativo tributario, pues entonces también hay una figura denominada diligencias para mejor resolver. Y eso puede darse en cualquier fase de todo el proceso administrativo tributario que se ve en la SAT, y es por un plazo de 15 días. Esto está en el artículo 144 y puede ser de oficio o a petición de parte. ¿Cómo podría hacer uso la administración tributaria de esta figura? Dentro de las pruebas que se están aportando, pues se está presentando una factura, por ejemplo, y cotejada con el original, cotejada con lo que el original, pues se presentó fotocopia autenticada, pareciera que es lo mismo, pero le presenta dudas a la administración tributaria, y entonces pueden solicitarse las diligencias para mejor resolver y pedirle al tercero a quien le fue emitida la factura que la presente. O sea, esa es una facultad de la administración tributaria. También puede darse el caso que no está totalmente aclarado todo el ajuste que se le hizo a un contribuyente y solicita diligencias para mejor resolver, para presentar sus libros contables, que nunca le fueron permitidos que los presentara durante el proceso administrativo. Y sabe el contribuyente que con eso pues se va a resolver el problema del ajuste que le han notificado. Desde luego, la administración tributaria puede negarse a otorgar las diligencias para mejor resolver, pero lo importante de haberlo pedido es que ustedes, cuando vayan al órgano jurisdiccional, allí pueden aportar esas pruebas que la administración tributaria se negó a resolver. Generalmente, cuando se ofrecen pruebas, como al caso que les estoy citando, la administración tributaria las acepta, porque sabe que si el día de mañana esto llega a los órganos jurisdiccionales, pues sencillamente va a ser aceptado por el órgano jurisdiccional. Y esto va a causar más inversión de tiempo, más gasto de horas hombre por parte de la administración tributaria, y corren el riesgo de que los condenen en costas, porque está claro que fueron ellos los que provocaron que se planteara el contencioso al no haber aceptado las pruebas, que aunque no fueron dentro de su periodo, estaban haciéndose uso de un derecho que otorga la ley, como es hacer uso de las diligencias para mejor resolver. Todo esto que hemos hablado son generalidades que se dan dentro del proceso administrativo. Definitivamente en cualquier momento pueden suceder. Ahora bien, vamos a empezar a analizar todo lo que es el proceso administrativo. Se recuerda que yo les dije que tuvieran papel y lápiz a la mano. Necesito que en la hoja que ustedes tienen allí
hagan un cuadro, no sé si se distingue, no estoy viendo que no. Hagan un rectángulo así como el que les estoy poniendo. Hagan un rectángulo y lo dividen en 3. Bien, ¿por qué hacer un rectángulo y dividirlo en 3? Porque a mi juicio, son 3 momentos los que se dan dentro del proceso administrativo, tributario y jurisdiccional. Fíjense que ya le agregué lo jurisdiccional. Si ustedes escriben en el primer cuadrito, fase previa al recurso de revocatoria, o sea, dentro de la misma administración, dentro del mismo código tributario, hay una fase previa a interponer el recurso de revocatoria. En el segundo cuadro, ustedes escriban recurso de revocatoria. Y en el tercer cuadro, escriban recurso de lo contencioso tributario o juicio económico coactivo. Porque podrían darse las dos cuestiones, juicio económico coactivo. Entonces, a nosotros nos dicen que para llegar al contencioso tributario o contencioso administrativo, se debe tener agotada por la fase previa. Y nos dicen la fase previa es interponer el recurso de revocatoria. Pero en materia tributaria, para interponer el recurso de revocatoria, previamente se lleva otro procedimiento, que es ese que les estoy señalando del primer cuadro. Y entonces vamos a iniciar ahorita la explicación de lo que se da en ese primer cuadro, la fase previa del recurso. ¿Qué es lo primero que explicamos el otro día cuando hablábamos de la determinación tributaria? Yo les decía que cuando se da no se cumple con la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo, pues la administración tributaria tiene que hacer algo. Y entonces yo le decía, pues no es la administración la que va a realizar una determinación de oficio. Pero para hacer la determinación de oficio, o sea, para fijar el monto del impuesto a pagar, yo les decía que si el contribuyente omitió la declaración previo a esa determinación de oficio, puede presentarla. Y si ya está presentada, también puede rectificarla. La condición para que se dé esa situación es que no haya sido requerido por la SAT para la presentación de esa declaración, que no haya sido notificado. O sea, si usted se encuentra en incumplimiento por la presentación de su declaración jurada del impuesto sobre la renta del mes de agosto, por ejemplo, que debió haberla presentado en septiembre, pues usted la puede presentar ahorita en este mes o el mes siguiente. ¿Pero por qué? Porque no ha sido requerido por la administración tributaria. Y entonces, si hay un impuesto a pagar, pues pagará el impuesto y gozará del beneficio. Gozará del beneficio, según ese artículo 106, de que le rebajen el 50% de los intereses
y le rebajan el 85% de la sanción pecuniaria. Recuerden ustedes que la sanción por no pagar los impuestos es del 100% del impuesto omitido. O sea, tienen esa oportunidad de hacerlo. Pero ¿qué sucede cuando el contribuyente no presentó su declaración? Entonces viene la administración tributaria y, de acuerdo al artículo 107, que ustedes ya leyeron para el examen, le va a dar una audiencia por 10 días. Pero ¿por qué le dio esa audiencia por 10 días? Uno, porque omitió presentar la declaración. O dos, no proporcionó la información requerida por la administración. Ante esas dos situaciones, la administración tributaria es que le da la audiencia por 10 días para que presente la declaración o la información. Pero como buen moroso y mal contribuyente, no la presenta. Entonces la administración tributaria tiene que continuar con el trámite, y el trámite siguiente es que sencillamente va a realizar la determinación de oficio. Y si es para aquellos casos de las rentas presuntas que ustedes ya leyeron en el impuesto sobre la renta, que se refiere precisamente a ustedes para cuando se gradúen, que no presentaron no se inscribieron en el RTU, el Colegio de Abogados dio la información a la SAT que ya están graduados, y entonces dejan pasar un par de años por los distintos quehaceres que tienen, pero de repente les va a llegar un requerimiento de información o de que presenten su declaración del impuesto sobre la renta, pero no lo hicieron. Entonces les van a hacer una determinación de oficio sobre rentas presuntas que establece el impuesto sobre la renta. Y esa determinación puede ser también para cualquier otro ciudadano, no precisamente para alguien que se esté graduando. Y se va a realizar la determinación de oficio sobre base cierta o sobre base presunta, que fueron los aspectos que explicamos en el tema de la determinación tributaria. Bueno, ya tenemos los 10 días de audiencia para que presente la declaración o los documentos. Entonces, no cumple. Y en el artículo 145, la audiencia de los 10 días está en el artículo 107. Vayan llevando la secuencia. Entonces, como segunda situación, no cumple y se da la determinación de oficio sobre base cierta o sobre base presunta. Puede ser que cumpla, pero cuando presenta la declaración, esta es objeto de un análisis, de un análisis fiscal, y es objetada por la SAT. O bien hay una que ya está presentada y es rectificada por ustedes y es objetada por la SAT la rectificación. En cualquiera de los dos casos, sobre la determinación que les están señalando, o independientemente de la determinación de oficio, son ustedes objeto de una fiscalización y les piden que pongan a la vista la documentación contable de tal periodo. Y ustedes, sabiendo que existe la figura de la resistencia a la acción fiscalizadora, pues no tienen ningún problema y le ponen a la vista toda la papelería al fiscalizador. Viene el fiscalizador, la revisa y encuentra, por ejemplo, que en el
que en las declaraciones del IVA ustedes presentaron facturas o utilizaron facturas de crédito que no tienen nada que ver con el giro normal del negocio, o sea, su bufete. Y entonces los ajustan, o sea, le hacen una reliquidación y se las notifican. En el momento de la notificación de ese ajuste o en el momento de la notificación de la determinación de oficio sobre base cierta o sobre base presunta, la resolución tendrá que decir que les dan 30 días para que se oponga y pruebe, que la administración tributaria no tiene la razón. Van los primeros 30 días. O sea, es la primera audiencia. La SAT les notifica los ajustes o les notifica las objeciones a la rectificación que presentaron o a la declaración que presentaron. Y entonces, en esa resolución, donde va el ajuste, les da una audiencia por 30 días para que se opongan o prueben. Entonces, al evacuar esa primera audiencia, ustedes están presentando su primer escrito. Y ese primer escrito es el que yo les decía, de acuerdo al artículo 122, que hay que presentarlo con todas las formalidades a las que nosotros estamos acostumbrados en la materia procesal civil y mercantil, incluyendo el domicilio, aunque ahí no se requiera, lugar para recibir notificaciones, y les recomendé su bufete, y que actúan bajo la dirección y procuración de ustedes como abogados, para ustedes empoderarse del expediente desde el inicio. Desde luego, el primer escrito que lo firme el contribuyente, y ustedes actúan bajo su dirección y procuración. Y a pesar de que está exento de impuesto del timbre fiscal, no se les olvide que no está exento de cubrir cada hoja que lleve la evacuación de esa audiencia con un timbre forense de un quetzal. En ese escrito de evacuación de audiencia, uno debe de desmenuzar cada uno de los ajustes que la administración tributaria les está imputando. O sea, el primer numeral será de antecedentes, de lo que les están notificando y a qué se refiere, etcétera. Pero ya los numerales subsiguientes va a ser uno por cada ajuste que esté contenido en la notificación que les están presentando. Si hay 10 ajustes, pues tendrán que objetar los 10 ajustes, pero no solo objetarlos, sino decir que la administración tributaria no tiene razón porque no tiene las pruebas suficientes, por ejemplo. Y entonces, les dije yo, tienen que poner un apartado de pruebas y enumerar, individualizar, ¿se recuerdan? Muy importante la individualización de las pruebas. Y en la petición, pedir que se abra prueba por el término de ley. Yo nunca recomiendo que uno repita lo que dice la ley por un plazo de tanto, porque nos podemos equivocar con tantos plazos que hay. Solo que se abra prueba por el plazo legal. Y entonces, cuando resuelvan ese primer escrito, la administración tributaria lo va a abrir a prueba por 30 días, según el artículo 143, que es el único periodo de prueba que les dije. Y esto está siempre en el artículo 146.
En ese periodo de 30 días, uno debe de aportar todas las pruebas que ha ofrecido en el escrito de evacuación de audiencia. Y luego de que concluye el periodo de prueba, entonces, según el artículo 149, la Administración Tributaria tiene 30 días para resolver si confirma el ajuste o lo revoca, lo deja sin ningún efecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no resuelve en 30 días? Pues da lugar al nacimiento del silencio administrativo que contempla el Código Tributario también. Y una vez que se da el silencio administrativo, pues se tiene por resuelto desfavorablemente. Puede que sí resuelva y resuelva desfavorablemente también. ¿Qué pasa si resuelve desfavorablemente? Pues entonces el contribuyente va a pasar al segundo cuadrito, va a interponer el recurso de revocatoria. Pero ¿qué pasa si el contribuyente no interpone el recurso de revocatoria? Y el plazo para interponerlo es de 10 días. Bueno, pues si no lo interpone el recurso de revocatoria en los 10 días siguientes a la notificación donde le confirmaron los ajustes, entonces la Administración Tributaria solo tiene que esperar que quede firme la notificación, los 10 días, que transcurran los 10 días, y ya puede iniciar el juicio económico coactivo. ¿Por qué? Porque el contribuyente aceptó el ajuste al confirmárselo. Si ya no quiere gastar más, por ejemplo, gastar en abogado, no quiere verse en problemas con la Administración Tributaria, qué sé yo, cuántas razones puede tener el contribuyente. Lo que sí es cierto es que si no continúa con el trámite del expediente, la Administración Tributaria tiene la potestad de iniciar el proceso económico coactivo. Pero antes de pasar al segundo cuadrito, ustedes se pueden aprender fácilmente ese primer cuadrito, solo de acordarse de 30, 30, 30. 30 días para la primera audiencia, 30 días para el periodo de prueba y 30 días para resolver. Fácil. Y lo tienen eso en los artículos 145, 146 y 149 de ahí del Código Tributario. Los 30, 30, 30. Algo que es necesario que ustedes tengan bien claro es que lo que ustedes digan en la primera audiencia en defensa del contribuyente es algo que deben de mantener durante todo el proceso administrativo e incluso al llegar al órgano jurisdiccional. O sea, no se puede cambiar la defensa del contribuyente. Por eso es que es muy importante esa primera audiencia de 30 días. Y también por eso es que no hay más periodos de prueba. Porque en esa primera audiencia es donde está la base de la defensa. Si ustedes, por ejemplo, un abogado llevó toda esa primera fase, llevó la revocatoria, y al final les dan a ustedes el proceso, para que interpongan el contencioso. Pero su forma de pensar es diferente al abogado que inició la defensa. El problema es que están amarrados de manos, porque no pueden ya cambiar lo que aquel otro dijo
en la primera audiencia. Podrán reforzarlo, pero no cambiarlo. Podrán ofrecerle nuevas pruebas al órgano jurisdiccional, pero no cambiar los argumentos. Ese es el momento crucial en el proceso administrativo tributario. La evacuación de la primera audiencia y las pruebas, desde luego, antes de que se dicte esta resolución final, los últimos 30 días, pues puede solicitarse las diligencias para mejor resolver. O también puede la administración tributaria, decretarlas. Y la otra cosa importante es que todo esto que les acabo de decir de los 30 días, todo eso se llevó a cabo en la Intendencia de Fiscalización. O sea, ustedes ahí estaban en un litigio dentro de la Intendencia de Fiscalización. O sea, no ha salido de lo administrativo tributario propiamente. Hagan esa anotación, que en el primer cuadrito donde se llevan a cabo los 30, todo eso transcurrió en la Intendencia de Fiscalización. Ustedes saben que en todas las gerencias, en todas las oficinas regionales de la Administración Tributaria, hay delegados de fiscalización y se llevan a cabo este trámite en cada una de las oficinas tributarias. Por ejemplo, si en Mazatenango auditan a un comerciante en su empresa, pues todo esto se va a llevar a cabo en esa oficina tributaria de Mazatenango, como sucede aquí con la regional central. Bien. Damos por concluido el primer cuadro. Y entonces, ahora hablemos del recurso de revocatoria. El recurso de revocatoria, de acuerdo al Código Tributario, se va a interponer cuando ya se emitió una resolución que confirma el ajuste o sencillamente resuelve que afecta los intereses del sujeto pasivo. O sea, por decirlo de esta forma, la resolución dice que el crédito fiscal del mes que lo que se pagó o determinó en la declaración jurada del mes de agosto del IVA, el crédito fiscal no se ajusta a los preceptos legales por haberse incluido un monto X de crédito fiscal contenido en facturas que no tienen nada que ver con el giro normal del negocio. Razón por la cual se hace la reliquidación, ahí va el detalle numérico, y al final que el contribuyente deberá de pagar la cantidad de tanto de impuesto omitido, más la multa y los intereses correspondientes. Ustedes como contribuyentes no están de acuerdo con eso, o el contribuyente no está de acuerdo con eso y les dice a ustedes, no, continuemos, porque sí es del giro normal del negocio. Les pongo un ejemplo. Las empresas camaroneras, o sea, esas empresas que tienen sus barcos y que se van a alta mar por días para poder encontrar bancos de camarón, pues lograban encontrar un banco y
pescaban todos los camarones que pudieran ser posibles, y ya cuando habían terminado su faena en alta mar, los atacaban, o sea, piratas, y les robaban todo el producto que durante varios días ellos estuvieron obteniendo del mar. Díganme ustedes, si no es natural que si a mí me están robando todo lo que es producto de mi trabajo, yo busque seguridad. Claro. Y entonces las empresas camaroneras empezaron, esto que les estoy diciendo es un caso cierto, todas las empresas camaroneras empezaron a contratar seguridad para poder repeler el ataque de los piratas que se estaban dando. Y cualquiera diría, cosa de piratas, película, no, aquí en Guatemala, ya incluso dentro del mar todavía del territorio guatemalteco. Desde luego, estas empresas pasaban la factura. Y estas empresas, al momento de hacer la determinación del IVA del crédito y débito, utilizaban esas facturas como crédito. Venía la administración tributaria, fiscalizaba y decía, no, la seguridad no tiene nada que ver con la producción de rentas gravadas. Pero ¿cómo va a haber ganancia si me están robando el producto? Tengo que proteger el producto para poder obtener ganancias. Pues un caso como ese, al venir la Intendencia de Fiscalización y no aceptar mis argumentos en la evacuación de la primera audiencia y probándole con fotos de los robos y de las denuncias que se presentaron, por ejemplo, confirmaba los ajustes. Entonces, les dice a ustedes el contribuyente, no estoy de acuerdo, planteemos el recurso de revocatoria. ¿Ok? ¿Cuándo fue la notificación? Fue el día lunes. Entonces ustedes empiezan a contar los 10 días, el plazo de 10 días que da el Código Tributario según el artículo 154 y cuentan los 10 días hábiles. Y dentro de esos 10 días hábiles ustedes interponen su recurso de revocatoria. Estamos en el segundo cuadro. Plazo de 10 días después de notificada la resolución que confirma el ajuste. 2. ¿Ante quién se plantea el recurso de revocatoria? Ante el funcionario que dictó la resolución. Ante él se interpone. Y 10 días, dentro de los 10 días, eso está en el artículo 154 en el segundo párrafo. Recibido el recurso de revocatoria, el funcionario concede el trámite, o sea, emite la resolución donde acepta para su trámite el recurso de revocatoria y no puede seguir conociendo. O sea, él ya no tiene facultades para conocer ese escrito y entonces lo eleva al Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero dentro de los 5 días siguientes después de haber concedido la aceptación para su trámite del recurso de revocatoria. O sea, ya aquí entró a trabajar el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero. Una vez que lo tiene en su poder el tributa, o sea, el tribunal, puede
puede actuar de la siguiente forma, o va a resolver de la siguiente forma. Dese en cuenta de algo. Ya estoy hablando de resolver. Aquí no hay periodo de prueba. Lo que sí puede haber es que el tributa, previo a emitir su resolución, declare diligencias para mejor resolver. Eso sí puede pasar. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el tributa una vez que tiene el expediente? Luego del análisis de todo lo pasado o realizado en el primer cuadro, los 30-30-30, pues puede confirmar el ajuste. Pero también lo puede modificar o lo puede revocar, o lo que es peor, lo puede anular. Supónganse ustedes, eso se daba mucho en el pasado, que el notificador venía y notificaba a dos partes que estaban involucradas, y una estaba en la zona 1 y la otra en la zona 10, y les ponía la misma hora de notificación. Ustedes saben que eso no es posible. El contribuyente nunca interpuso ninguna nulidad, o sea, lo dejó pasar. En este caso, el abogado lo dejó pasar, cuando ahí podía haber interpuesto una acción de nulidad. Pero el tributa, al revisar el expediente, no puede dejar pasar esa clase de errores. ¿Y por qué no los puede dejar pasar? Porque cuando lleguen al contencioso, el abogado va a señalar todos esos defectos que se dieron en el trámite administrativo que se llevó a cabo en la Intendencia de Fiscalización. Por eso es que el tributa revisa de principio a fin y de regreso y otra vez de ida el expediente para saber que está todo bien diligenciado. Entonces, el tributa confirma, modifica, revoca o anula. Pero todo esto va a estar contenido, cualquiera de esas situaciones, en una resolución. Y la resolución la tiene que dictar en 30 días, cuando ya está el expediente en estado de resolver, según el último párrafo del artículo 154. ¿Qué situaciones pueden darse cuando han transcurrido esos 30 días? Uno, si no resuelve, ya les dije yo, opera el silencio administrativo también para el tributa, como también pudo haber funcionado para la Intendencia de Fiscalización. Opera el silencio administrativo porque ya transcurrieron más de los 30 días y no resolvió, según el artículo 157. Esa es una situación. Una segunda situación es que se confirman los ajustes. En ese caso, el contribuyente pasa al tercer cuadro para interponer el recurso de lo contencioso tributario. ¿Sí? Pero también, si se da el silencio administrativo, o sea, no resuelve en los 30 días, también el contribuyente, si tiene interés de agilizar el proceso, entonces se acoge al silencio administrativo para interponer el recurso de lo contencioso tributario. Pero ¿qué pasa si el tributa emite la resolución confirmando el ajuste o los ajustes y no hay ninguna acción por parte del contribuyente? No paga, no interpone el contencioso tributario. Entonces la administración tributaria está en su total derecho para iniciar el juicio económico coactivo. Si ustedes buscan en su código tributario
y se los dejo no lo voy a decir, se los dejo de tarea para que lean un poco el Código Tributario. Busquen el plazo en el que se tiene que interponer el juicio económico coactivo. O sea, prácticamente ya se da por agotado el segundo cuadro. Por eso, en el tercer cuadro pusimos recurso contencioso tributario y o juicio económico coactivo. ¿Por qué? Porque si la administración tributaria no resuelve en 30 días y el contribuyente se quiere acoger a agilizar el trámite, pues va a decir, se dio silencio administrativo, está resuelto desfavorablemente. Y por eso comparezco a interponer recurso de lo contencioso tributario. Pero, si no se da la figura del silencio, sino que se emite la resolución y se confirma los ajustes, pues entonces el contribuyente también tiene el derecho a recurrir ante el órgano jurisdiccional. El problema se da cuando el contribuyente se queda callado. Y es aquí donde yo les decía que es muy, muy riesgoso que se haya puesto como lugar para recibir notificaciones la sede de la empresa, la dirección de la empresa o de la sociedad o del contribuyente. ¿Por qué? Porque generalmente ellos no conocen lo referente a los plazos. Y los plazos, recuerden ustedes que son fatales. ¿Qué pasa si notifican la confirmación del recurso de revocatoria al contribuyente y llega el notificador de la administración tributaria y le notifica a la secretaria del gerente de recursos humanos, por ejemplo, o del gerente financiero? Bueno, generalmente las secretarias tienen mucho papeleo, pero ¿saben algo de los plazos en materia tributaria o de la importancia de las resoluciones que notifican? No. Pone en su escritorio la resolución que le notificaron y sin querer le pone papeles encima. Y después le pone más papeles y más papeles. Y se dedica a otras cosas. Y así pasaron los días. Y hagamos trágica la situación, el 10º día, limpiando su escritorio, se encuentra con que esa resolución no la trasladó. Y va con su jefe y le dice, se me olvidó. Estamos ya en el 10º día. ¿Qué van a hacer ustedes cuando a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, los llamen para decirles lo que está sucediendo y que les van a mandar la resolución? Pues sencillamente el cliente se quedó en estado de indefensión. Y es por eso que también ustedes tienen que saber y tener muy claro los plazos. Yo en el examen final les dije antes que los 10 puntos que yo pongo en preguntas tienen que ver mucho con los plazos. Eso hay que aprendérselos de memoria. Plazo para mejor resolver, plazo para la primera audiencia. Y pues ya les di la pauta del primer cuadro, 30-30-30. ¿Y cuándo las resoluciones? ¿Cuándo es el plazo para interponer el económico coactivo? ¿El plazo para interponer el contencioso? ¿Se dan cuenta? Aquí estamos dejando en estado de indefensión a un cliente y si los ajustes son millonarios, prácticamente lo han dejado con el problema de que va a tener que pagar esos ajustes, porque si no va a ser objeto de un económico coactivo.
Siguiendo con el trámite, pero retrotraéndonos, ustedes interponen el recurso de revocatoria ante el funcionario que dictó la resolución. Pero viene este funcionario de la Intendencia de Fiscalización y dice, no, este recurso de revocatoria es frívolo, improcedente. ¿Significa que su cliente ya se quedó sin ninguna opción para poder hacer valer sus derechos? No. Él tiene la facultad de interponer un ocurso, según el artículo 155. Y eso es cuando se aplica cuando se deniega el trámite del recurso de revocatoria. Entonces, ese ocurso, pues no lo vamos a plantear ante el funcionario, pues porque ya sabemos cuál es su criterio. Lo va a mandar a archivar. Entonces el ocurso se interpone ante el tributa, pero dentro de los 3 días siguientes de la notificación en el que se denegó el trámite al recurso de revocatoria. Eso lo encuentran en el artículo 155. O sea, tienen 3 días para interponer el ocurso. Si ustedes les notifican la denegatoria al trámite del recurso de revocatoria y dicen, no, voy a interponer el recurso de reposición, entonces están pésimos, están errados totalmente, porque lo que procede es el ocurso y dentro del plazo de los 3 días. Luego de que el tributa recibe el ocurso, tiene 15 días para resolver. Si no lo resuelven, se tiene por concedido. Aquí no hay silencio administrativo, no. Se tiene por concedido el ocurso. Pero si lo resuelven, entonces va a solicitar el expediente al funcionario que lo denegó, y entonces el tributa va a hacer esta operación dentro del plazo de 5 días para que este funcionario le informe y le envíe el expediente original. Y una vez que el tributa lo recibe, pues va a resolver con lugar el ocurso y concede el recurso de revocatoria, y entonces ya volvemos con el trámite que ya platicamos del recurso de revocatoria. Por eso es muy importante el saber cuál es el momento para cada uno de las acciones que se tienen que interponer. Bueno, ya tenemos resuelto el recurso de revocatoria. Y el recurso de revocatoria fue confirmando los ajustes. Entonces, ustedes analizan y dicen, bueno, ante la confirmación del ajuste voy a interponer el recurso de reposición. Ese es el peor error que podrían cometer ustedes con ese expediente. Porque ante la resolución del recurso de revocatoria jamás se va a interponer el recurso de reposición. El recurso de reposición se interpone contra las acciones que realiza el superintendente, las originarias del superintendente, pero no contra lo referente a los ajustes, rectificaciones derivados de fiscalizaciones, por ejemplo. Nunca. Ustedes vienen e interponen la reposición. Y lo hacen de nuevo
dentro de los 10 días de notificado el recurso de revocatoria confirmando los ajustes. ¿Y qué va a hacer la administración tributaria? No lo va a resolver inmediatamente. Lo va a tener ahí, en suspenso. ¿Por qué no resuelve de una vez diciéndoles, por frívolo improcedente no al lugar? No. Porque la administración tributaria está esperando que transcurran 30 días hábiles después de dictada la resolución del recurso de revocatoria para que se dé por finalizado el plazo para poder interponer el recurso de lo contencioso. Y entonces les resuelve a ustedes al día siguiente, por ejemplo, de haberse transcurrido los 30 días hábiles después de la notificación. Y entonces les va a resolver que no ha lugar a darle trámite al recurso de reposición por frívolo e improcedente. Y ustedes se quedan, bueno, ¿y por qué por frívolo? Si es lo que sí. No, nunca, jamás. Cada vez que resuelve un recurso de revocatoria al tributa, lo único que procede es el contencioso. Y de acuerdo al Código Tributario, el plazo para interponerlo es de 30 días. Es un plazo totalmente diferente al de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Como tan diferente es el plazo para interponer la revocatoria, que en el contencioso en la Ley del Contencioso Administrativo de 5 días y aquí es de 10 días. El día que ustedes, contra un recurso de revocatoria resuelto en forma negativa para su contribuyente, interpongan una reposición, ese día dejaron a su cliente en estado de indefensión. Yo ya tuve un caso, me fueron a consultar y le expliqué todo esto al colega y le digo, no, perdón, él me dice, bueno, pero puedo interponer amparo. Usted puede interponer toda clase de acciones, le dije, pero al final todas se las van a resolver en forma negativa, incluyendo el amparo. Puede llegar hasta la Corte de Constitucionalidad y hasta ahí llegó, y todo va a ser en forma negativa, porque nunca debe haber interpuesto la reposición. Y entonces va a obligar a su cliente a que pague el impuesto omitido, o lo que diga el ajuste, más la multa del 100% y todos los intereses que corrieron desde la fecha en que debió haber pagado y que se alargó más con todas las acciones que usted realizó y todo por su negligencia. Por eso me recuerdo yo que en el primer día de clases yo les dije, hagan sus laboratorios, tomen en cuenta la parte procesal para que los errores los cometan en el curso y no en la vida real, porque en la vida real, en materia tributaria, los errores significan pérdida de dinero para el contribuyente y siempre van a ser en beneficio de la administración tributaria. Bueno, nos vamos a quedar ahí y el próximo miércoles, porque ya me enteré que va a haber feriado el lunes. No he visto lo de la universidad, pero por si la universidad da feriado el lunes, entonces nos vemos el miércoles para ver el último cuadrito que se refiere al proceso contencioso administrativo, tributario y al juicio económico coactivo. Por favor, denle una leidita a los artículos que yo les mencioné el día de hoy para confirmar el conocimiento. Recuérdense ustedes que el examen final trae 10 puntos de los temas del primer parcial, 10 puntos del segundo parcial y 10 puntos de toda la parte procesal tributaria. Espero que hoy sí hayamos tenido una buena
una buena señal. Nadie me escribió que no fuera así, entonces doy por sentado que sí se escuchó la clase completa. Bueno, nos vemos el próximo día. Si no hay clases el miércoles, buen provecho con el fiambre. Gusto saludarlos.